la oposición en México sí dan pena ajena. Pero como además de que esta oposición pues parece que es progringa, el decir que Donald Trump tiene que tomar las decisiones de México es una forma muy clara, muy transparente de reflejar su poco patriotismo, lo poco que les importa el pueblo de México y los productores que pueden ser afectados por estos aranceles, a los que el PRIAN prefieren festejar a un Donald Trump. Pues en menos de 24 horas, el Tiempo le dio la razón a la presidenta y exhibió de cuerpo entero a la oposición que tiene nuestro país. Una oposición centavera, una oposición chiquita, una oposición que estaba acostumbrada a irse a arrodillar a Washington o incluso a Madrid. Hoy la presidenta Sheinbaum es referente de cómo abordar una situación compleja. Lo dice Brasil. El gabinete del presidente Lula ha dicho abiertamente que quieren aprender de la experiencia mexicana. Lo mismo sucede con algunos gobernantes europeos, como ha sucedido con Alemania, que dicen, oigan, veamos qué está haciendo bien la presidenta de México. No hay presupuesto para el mundial, punto. Porque claro, sí, hemos visto mundiales donde quedan los países brutalmente endeudados. Aquí, primer punto, no hay un solo peso de deuda pública para el mundial de fútbol. Ahí están los 3 estadios que serán sede, también las 3 ciudades sede. Es decir, se están haciendo muchas cosas que embonan con el mundial, pero que no son presupuestos, y esto es lo que se vuelve maravilloso porque no va a haber deuda. Del lado del gobierno de México estamos muy comprometidos con que el presupuesto es para la gente que más lo necesita, y el mundial embona en eso. El AIFA, le duela a quien le duela, es una infraestructura estratégica para el mundial. ¿Por qué? ¿Qué mejor que el AIFA para todos los vuelos privados? Para desarrollar una estrategia de charters. Hoy México está más preparado que nunca para recibir un mundial. Gabriela Cuevas, muchas gracias por estar con nosotros en Político MX, representante del gobierno de México ante la FIFA o para la organización del Mundial 2026. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar ahora con esta responsabilidad. Sí, gracias a ti. Ahorita platicaremos de fondo en esto que es el Mundial, pero quisiera aprovechar también tu expertise en política internacional. Han sido semanas complicadas para México, complicadas para el gobierno de México, complicadas particularmente para la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ves? Son tiempos difíciles. ¿Cuál es tu lectura de todo esto que estamos pasando? Bueno, en realidad, lo que pasa es que en México entendemos la política exterior en la medida en que la leemos o nos repercute en la política interior. Pero la realidad de lo que está sucediendo en el mundo no es que México ande en problemas, sino que tenemos a un Donald Trump, el presidente de nuestro principal socio comercial, atacando a todo el planeta. Claro. O sea, tal vez no debemos empezar por ahí, como dice la presidenta, pues estos llamados a la serenidad, a esperar cómo se van desenvolviendo las cosas, porque, mira, pongámoslo ahora sí que con nombres y datos. Es un Donald Trump que un día dice que quiere comprar o que quiere anexarse a Groenlandia. Sí. Otro día dice que quiere de vuelta el canal de Panamá. Y bueno, aquí me autocorrijo, tal vez ni siquiera es otro día, tal vez todos están en el mismo día. En el mismo día. O, mismo día o tal vez misma semana se pelea con la Unión Europea y un día es con la OTAN, otro día amenaza con poner aranceles a la Unión Europea, donde además, dicho sea de paso, de por sí no tienen un tratado comercial. Luego, otro día, pues parece que toma partido y que con el único que se entiende muy bien es con Vladimir Putin. Al primer ministro de Canadá le dice gobernador, sí, como si fuera su subordinado en la Unión Americana, pues cuando claramente no es, claro, ¿no? Y como esos podemos citar un montón de ejemplos. Es decir, es un Donald Trump que parece que quiere disfrazar las tensiones de política interna con llamados de atención y generando una especie de incendios en distintas latitudes del planeta. Ahora hay que decirlo también, cómo repercute esto en México. Y yo debo confesar que me siento muy orgullosa como mexicana de la actuación que ha tenido nuestra presidenta. Eso te iba a preguntar, ¿crees que actuó bien? Pues mira, más allá de lo que lo puedo decir yo, que claramente sí apoyo a la presidenta, lo dice Brasil. El gabinete del presidente Lula ha dicho abiertamente que quieren aprender de la experiencia mexicana. Lo mismo sucede con algunos gobernantes europeos, como ha sucedido con Alemania, que dicen, oigan, veamos qué está haciendo bien la presidenta de México. Es decir,
Hoy la presidenta Sheinbaum es referente de cómo abordar una situación compleja desde los principios de política exterior, desde el respeto a la soberanía, desde una estrategia de corresponsabilidad, que es lo que ella está pidiendo también a Estados Unidos, y teniendo me parece, mucha claridad en tener objetivos comunes. Así como dice, a ver, no queremos el fentanilo en Estados Unidos, pero tampoco ni aquí ni en ningún lugar del mundo. No queremos violencia, por eso ustedes tienen que ser responsables de las armas que producen y que están enviando a México. Temas de migración, vamos a abordarlo, pero desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos. Entonces, yo creo que ella ha tenido, me parece, esta combinación entre serenidad, diplomacia, sin duda respeto muy claro y contundente a nuestra soberanía, y al mismo tiempo la visión estratégica de decir, sí podemos ponernos de acuerdo. Claro, es cierto, ha habido muchos medios, ha habido mandatarios que han reconocido el actuar de la presidenta, eso es muy cierto. Sin embargo, se vienen todavía semanas un tanto complicadas. 4 años, vámonos haciéndonos a la idea. Pero lo primero, digamos, los aranceles se suspendieron un mes, ya vendrá marzo, y a ver qué sucede. Como bien lo decías, con Trump no sabemos qué esperar al día siguiente. Entonces, ¿qué se espera de este tipo de relación entre dos socios comerciales tan importantes como México y Estados Unidos? Mira, por una parte yo creo, y lo digo muy a título personal, no lo digo como aquí si me quito mi cachucha de temas del mundial, a título personal creo que es importante entender Donald Trump, que todos los días está bombardeando cualquier cantidad de información hacia la opinión pública, tanto al interior de los Estados Unidos como hacia todo el mundo. Este volumen de información, esta enorme cantidad de decretos, no es fácil de sostener en términos de política pública y de implementación. Es decir, la primera parte es, de todo lo que está diciendo Donald Trump, ¿qué realmente se va a concretar? Claro. Hoy ya, por ejemplo, se empieza a ver al Washington Post diciendo, y estás hablando de una cantidad importante de desfalcos que no has probado, que no sabemos si es real. Entonces, esta dinámica de literalmente atascar la agenda mediática, pues también puede generar que los elefantes lentos, que son a veces las burocracias, y más las burocracias tan enquistadas de los Estados Unidos y de sus agencias, quién sabe cómo vayan a responder. Y tal vez lo que sí sucede es que si no vemos una capacidad de respuesta, tanto los estadounidenses como todo el planeta nos demos cuenta de qué parte va a ser cierta y qué parte es nada más estridencia mediática. Desde el lado de México hay que analizar los datos. Hoy por hoy, la balanza comercial, por ejemplo, en términos de acero, es deficitaria para México. Sí. Entonces, hay que analizar cada una de estas decisiones. Insisto, ¿qué tanto son como fuegos artificiales, diríamos acá en muy mexicano, llamadas de petate? Sí. ¿Y qué tanto es real y cómo nos afecta? Creo que algo que se vuelve sí muy importante es cómo comunicamos estas informaciones a los inversionistas que tiene México, particularmente inversionistas extranjeros. Creo que esa sería la única parte delicada, explicarles, oye, a ver, si se van a incrementar los precios del acero o del aluminio, pues esto no necesariamente te perjudica. Uno sí que hay que revisar dónde está toda la cadena productiva, dónde está la proveeduría. Y lo mismo sucede con la amenaza de Donald Trump diciendo que le va a poner aranceles a los automóviles que se hagan en México, que es una parte muy importante de nuestras exportaciones, pero que recordemos, Estados Unidos hoy por hoy no es capaz de producir todo lo que necesitan. Entre el 11 y el 13% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone por importaciones. ¿Qué pasa si esas importaciones empiezas a subir y a subir y a subir el precio? Eso a quien va a lastimar es a los consumidores de Estados Unidos. Si uno sube precios, se lastima sin duda alguna el poder adquisitivo de las familias, lo cual nunca es popular, pero también esto se puede traducir en inflación. Y cuando uno no está controlando la inflación, pues no se pueden bajar las tasas de interés, como Trump también presumió hace unos días. Entonces, su política arancelaria es claramente contradictoria con la disminución en las tasas de interés que tanto ha lastimado a la economía estadounidense y que él prometió desde campaña disminuirlas. Entonces, salvo que él invente nuevos principios económicos para Estados Unidos y para el mundo, hoy por hoy
sus promesas son incompatibles. De acuerdo, también es un juego de narrativas y narrativas hacia el pueblo, hacia el electorado, y creo que Donald Trump lo controla perfectamente. Y un poco en este tema, quisiera preguntarte sobre la oposición, ¿cómo la estás viendo? Te vi incluso responderle a varios en Twitter, ¿no?, sobre todo este tema y cómo se estaban montando a los temas en una suerte no tanto de apoyo al gobierno mexicano. Vergonzosa. Sí. ¿Qué papel crees que están jugando o cuál crees que deberían estar jugando? Mira, yo creo que hay, sin duda, gente valiosa en la oposición, como sucede en muchos movimientos y expresiones, pero lo que sí vemos es que las voces que hablan por la oposición en México sí dan pena ajena. Y dan pena ajena porque México siempre ha estado unido y siempre ha sido una sola voz hacia el exterior. Y decir de alguna forma que le dan la razón a Donald Trump o que celebran las amenazas de Donald Trump, vamos a desmenuzarlo de forma muy rápida. Donald Trump acusa la vinculación del gobierno con cárteles de la droga. Sí. Y el mismo comunicado, el mismo tuit, o como se llama ahora en X, de la Casa Blanca, cita a García Luna. No cita a funcionarios de los últimos gobiernos, cita específicamente a García Luna. Pero como además de que esta oposición pues parece que es progringa, pues ahora resulta que además ni siquiera saben leer, que se estaban echando un autogol. Digo, claro. Uno, luego les agradecemos que nos recuerden que García Luna es de ellos, pero luego también sería bueno que leyeran y que estuvieran conscientes de que le deben una disculpa al pueblo de México. Nos metieron en una guerra brutalmente sangrienta, sin inteligencia, y convirtiendo al zar de las drogas, pues llevando nada más y nada menos que un empleado del Chapo. Y esa oposición es la que luego viene a decirle, no, tiene razón Donald Trump nos va a salvar. Claro. ¿De qué? Una vez más, juego de narrativas, y me parece que tal vez ellos lo están viendo de esta manera, es un tema que les sirve políticamente. Pues yo más bien lo llamaría entre autogol y suicidio, porque el decir que Donald Trump tiene que tomar las decisiones de México es una forma muy clara, muy transparente de reflejar su poco patriotismo, lo poco que les importa el pueblo de México y los productores que pueden ser afectados por estos aranceles. Ahí demuestra el PRIAN, y particularmente la candidata que tuvieron, que qué vergüenza da, lo poco que le importan, por ejemplo, los aguacateros, la gente que trabaja en la industria automotriz, todos los campesinos y empresarios que están en el campo y que llevan años exportando todos estos productos agroalimentarios. Es decir, hay tanta gente atrás de nuestras exportaciones a los que el PRIAN, una vez más, les da la espalda y ellos prefieren festejar a un Donald Trump. Lo mismo sucede con lo que le dan la espalda a nuestros migrantes. Es decir, lo que uno esperaría en esos momentos es pues, tener servidores públicos que digan, oigan, pueblo de México, ¿en qué ayudo? ¿No? Más allá de las contiendas, fue una coyuntura delicada y que pues, en menos de 24 horas el tiempo le dio la razón a la presidenta y exhibió de cuerpo entero a la oposición que tiene nuestro país. Una oposición centavera, una oposición chiquita, una oposición que estaba acostumbrada a irse a arrodillar a Washington o incluso a Madrid, como lo hizo Xóchitl Gálvez en su campaña. En la Cuarta Transformación no se reciben instrucciones de Washington ni de ninguna otra potencia. Aquí nuestra soberanía va por delante y claramente sentamos las bases y el buen ejemplo para todo el planeta. Perfecto, ya pasando ahora hacia el gran encargo que tiene. Ahora sí a la cachucha del Mundial. Mundial y de representación del gobierno ante la FIFA. Primero que nada, preguntarte esta coyuntura, ¿cómo afectó este encargo o afectó, ¿no?, de alguna manera la comunicación que tienes con los distintos países? Yo recuerdo mucho, y seguro lo viste, el meme de la FIFA pensando, bueno, ya estos 3 países son a los que les di el Mundial. Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Hay algo que ha afectado en ese sentido? Va a ser como 480 días. Sí. Todavía largo. Que suenan mucho o muy pocos, ¿no? Dependiendo de las tareas que haya que hacer. Como en México queremos hacer mucho, sí es poco tiempo. Miren, yo creo que más allá de esto que se quiera ver de los memes y la gracia que siempre en México le damos a las coyunturas, yo sí estoy convencida de que la diplomacia tiene distintos carriles
Y en la medida en que vas teniendo diferentes carriles, tienes también una mayor diversificación de las posibilidades de diálogo y del involucramiento de nuevos actores. Y el tener este mundial en todo Norteamérica es una gran oportunidad, tanto para México como para todo Norteamérica. ¿Por qué? Porque podemos construir con los valores propios del deporte. No podemos llegar 3 países a hablar de nacionalismos o de aislarnos en una competencia que habla de trabajo en equipo, claro, que habla también de traer a 48 equipos cuando antes eran 32, de tener alrededor de 60% más partidos de los que se tuvieron en los mundiales anteriores. Es decir, es un proyecto tan ambicioso que aquí no cabe la mezquindad, ni los cierres, ni el autoritarismo. Yo creo que mucho se irá despejando. Por ejemplo, el tema entre Estados Unidos y Canadá sin duda pasa por una coyuntura electoral en Canadá. Tensiones viejas, enemistades, disgustos entre Donald Trump y Justin Trudeau que poco tienen que ver con la economía entre esos 2 países. Y entre México y Estados Unidos, México y Canadá, también hemos visto cómo va cambiando la forma para generar estos diálogos. Tan las cosas caminan bien que ya tuvimos reuniones, por ejemplo, para temas de visas y migración, en esta ocasión solamente para hablar de lo que se les llama clientes FIFA, es decir, cómo van a poder transitar las distintas selecciones, porque pues tienen que estar viajando, claro. Son 16 ciudades donde se estarán llevando a cabo los partidos. Entonces tenemos que ver que estamos todos poniéndonos de acuerdo, que facilitemos la movilidad, no solo que los temas materiales, es decir, en las fronteras normalmente todo es más fácil para los bienes y servicios. Y al último lugar dejan a las personas. Aquí claro. Queremos que las cosas sean sencillas, que nos pongamos de acuerdo, que facilitemos los procesos y eso también nos lleva a facilitar y abrir canales de entendimiento. Vamos a un mundial que no está fácil de organizar. Es decir, por ejemplo, si lo llevamos a las cifras, venimos del Mundial de Qatar 2022, sí. Que se llevó a cabo pues, en un país territorialmente muy pequeño, de 11,000 kilómetros cuadrados, a un Mundial de todo Norteamérica, donde estamos hablando de 21.78 millones de kilómetros claro. Cuadrados. Claro. Si queremos comparar a Qatar en términos de extensión territorial, pues es básicamente como Querétaro. Pasamos también, como decía, de 32 a 48 equipos. Se incrementa a 104 partidos. Es decir, hay mucho movimiento, va a haber mucha vida, 16 ciudades sede, 3 países. Hay mucho trabajo que hacer y ese claro. Es solo el principio. ¿Y cómo va ese trabajo? ¿Cómo le van a hacer para hacer del Mundial la gran fiesta de México? Digo, entiendo que son en 3 países distintos, pero a ti lo que te toca, ¿no? Y es México. ¿Y cómo le vamos a hacer para que toda la gente pueda vivir esa fiesta? Y también te voy a decir, muy convencida, a ver, supongamos que aquí no somos parte interesada, ¿no? Claro. ¿Dónde quisieras vivir el Mundial? ¿En Canadá, que ofrece Vancouver o Toronto? ¿En las ciudades de Estados Unidos, en el contexto complejísimo en el que están contra todo el mundo? ¿O en México? Sí, de acuerdo. México tiene ya pues esa marca de país que ya es una potencia turística y que nosotros debemos potenciar. Entonces tenemos, yendo a los datos muy básicos, 3 ciudades sede, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Tenemos además el partido inaugural en Ciudad de México el 11 de junio. En el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca, que además, hay que decirlo, rompe todos los récords. Es la primera ocasión que se llevará a cabo una tercera inauguración de una Copa Mundial de Fútbol en un estadio. Entonces, México además escribe historia. Ahora, ese es el reto, digamos, mundial FIFA. Pero, pues no podemos imaginar un mundial en tiempos de la Cuarta Transformación que no es un mundial para la gente. Claro. Entonces, tenemos que hacer esta segunda parte de cómo construimos un mundial para todas y para todos, porque estamos muy conscientes de que acá es tiempo de mujeres. Es el reto también, ¿cómo hacemos para democratizar, llamémosle así, el Mundial? Como para que llegue a la gente. El Mundial no solo se vive en los estadios, por supuesto que no queremos todos estar quieren estar, sí, es lo más cotizado. Pero además, ¿cómo lo hacemos para vivir toda esa fiesta en las calles de esta ciudad? Así es, eso es importantísimo. Queremos que el Mundial llegue a todos los barrios, colonias, pueblos de México. ¿Dónde está, digamos, el primer engrane, no?
los 3 estadios. Pero también FIFA va a tener los 3 que le llaman Fan Festivals o Fan Fest, que va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Parque Fundidora en Nuevo León y en la Plaza Liberación en Jalisco. Ese es como el eje FIFA. Pero de ahí también algunos estadios están compitiendo para hacer centros de entrenamiento, claro, lo que permitirá que lleguen algunas selecciones hasta un mes antes de la inauguración, y esto también puede darnos mucha vida en torno a otras entidades. Ahora, estamos buscando cómo generamos también un mayor acercamiento entre los 48 países que estarán representados por sus selecciones, y que es difícil saberlo ahorita, pero sí hay un poco algunos países que siempre están y que podemos ir acercando. Estaremos anunciando algunos acuerdos en las próximas semanas, pero que ya están interesados en tener una serie de, como digamos, de asociación estratégica, un acercamiento pues entre diplomático, pero más de cooperación con algunas entidades de nuestro país que no son estas 3 ciudades sede. Ahí estaremos luego dando algunas sorpresas, haciendo algunos anuncios. Pero también queremos trabajar, y para esto ha sido muy importante, se ha articulado ya una mesa única de trabajo en el Gobierno de México para articular todo lo que se está haciendo en nuestro país. Y aquí voy a una pregunta que seguramente traerás ya escrita, y es ¿cuánto cuesta? Claro. Y precisamente por eso es que no estamos destinando ningún presupuesto en el Gobierno de México. Es decir, yo no manejo ni boletos para el Mundial, ni presupuestos, ni construyo obras, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos a SEDATU haciendo un gran trabajo en las comunidades más marginadas de nuestro país, y donde la Secretaría me dice, me piden muchísimas canchas de fútbol, muchísimos polideportivos. Entonces ahí tenemos una vertiente de trabajo. O también está, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene también deportivos de muy buen nivel, que se le está dando mantenimiento, que todo el equipo que trabaja en el IMSS está pues revisando cuáles pueden también tener un muy buen impacto en distintas comunidades. Y como esto también tendremos más adelante acercamiento con las gobernadoras y gobernadores, con los presidentes municipales, porque yo como lo veo es una especie de bola de nieve. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar ese como gran marco de trabajo y sumar a la gente. Hay gente aquí, empresas, organizaciones sociales, gobiernos. Todos queremos ser parte del Mundial. Es sumamente importante este punto porque, a ver, no es sorpresa para nadie, muchos de los países donde previamente se han realizado mundiales quedan tremendamente endeudados. Y eso es un reto también para este país. Y tú has mencionado, te he escuchado también en muchas entrevistas que dices que yo no tengo per se un presupuesto para esto. Pero ¿cómo hacerlo de una manera en la que México no termine mal económicamente? Y al contrario, aprovecharlo. Es que no tiene por qué. Esa es la maravilla del modelo pues con el que estamos trabajando, y es muy sencillo. No hay presupuesto para el Mundial. Punto. Yo sé que cuesta muchísimo trabajo como visualizarlo, porque sí, hemos visto mundiales donde quedan los países brutalmente endeudados. Es decir, llega FIFA, pero el país se queda con los platos rotos. Exacto. Aquí, primer punto, no hay un solo peso de deuda pública para el Mundial de Fútbol. No lo hay. Pero también lo que sí tenemos que hacer es reconocer quiénes sí están poniendo dinero para esto. Es decir, ahí están los 3 estadios que serán sede. Ahí está la remodelación, por ejemplo, del Estadio Azteca, las importantísimas adecuaciones que se están haciendo en el Akron y en el BBVA. Ahí está el trabajo de industrias importantes, de empresas, de iniciativa privada, principalmente, o sea, son recursos, o sea, propios de ellos, claro, pues, ¿no? Y creo que esa parte es bien importante, y que tendremos que encontrar la manera de reconocer el esfuerzo que están haciendo de entrada estos 3 estadios. También las 3 ciudades sede, que están buscando cómo van adecuando, por ejemplo, sus proyectos de movilidad, los de sustentabilidad. Ahí está, por ejemplo, el Parque Fundidora, que es un proyecto increíble y que seguramente lo estarán anunciando. Bueno, ya lo anunciaron y por eso lo digo, no estoy haciendo caravanas con sombrero ajeno ni robando la nota a nadie, pero entre el gobierno del estado, las autoridades de Parque Fundidora están recuperando alrededor de 100 hectáreas para áreas verdes. Es decir, se están haciendo muchas cosas que embonan con el Mundial, pero que no son presupuestos de construcción de estadios nuevos, o sea, no es ex profeso para. Claro. Y esto es lo que se vuelve maravilloso, porque no va a haber deuda, no hay ningún dispendio. Del lado del Gobierno de México estamos muy comprometidos con que el presupuesto
es para la gente que más lo necesita, es para la infraestructura que requiere el país, es para seguir teniendo los polos de bienestar que anunció nuestra presidenta. Y el Mundial embona en eso. Y yendo a términos muy prácticos, pues ni que fuéramos nuevos. Es decir, ya tuvimos 2 Copas del Mundo en México. Sí. No somos nuevos tampoco en el manejo de grandes flujos de personas, pues habría que darse una vuelta nada más los 12 de diciembre a la Basílica para que veamos cómo México, pues tener 5.5 millones de visitantes, que son las cifras más conservadoras en términos de expectativas, pues a México no nos asusta. Es más, queremos que vengan mucho más turistas y vamos a tener proyectos para potenciarlo. O si hablamos, por ejemplo, de la Fórmula 1, tampoco nos asustan los esquemas de movilidad los fines de semana en la Fórmula 1. Así que veamos el tamaño de país que tenemos. Una de las ciudades importantísimas para este Mundial, por supuesto, la Ciudad de México. Hay un presupuesto destinado para la remodelación del Benito Juárez, del aeropuerto, pero, y tal vez esto no le va a gustar mucho a la oposición, pero el AIFA se va a volver clave para este Mundial. Sin lugar a dudas. El AIFA, y sí, le duela a quien le duela, es una infraestructura estratégica para el Mundial. ¿Por qué? De entrada, porque FIFA tiene una lista muy importante de como que sus clientes con ciertos privilegios, ¿no? Y muchos de ellos, al igual que las selecciones de fútbol, muchas viajan en aviones privados. Claro. ¿Qué mejor que el AIFA para todos los vuelos privados? Para desarrollar una estrategia de charters, para tener también un polo de desarrollo hacia esa zona que permita también generar mucho mayor vinculación, porque Hidalgo también nos va a dar muchas sorpresas en los próximos meses. Entonces, es el AIFA, pero también va a ser el Tren Maya, pero también necesitamos, por ejemplo, Cancún, que es privado, pero ahí está Tulum, que es nuevo y también es infraestructura pública. Hoy México está más preparado que nunca para recibir un Mundial. Si se pudo en 2 ocasiones anteriores, ahora sí que en pleno 2026, con todo lo que está sucediendo de inversión en nuestro país, claro, y además aquí quiero decir una cosa, parte también de lo que tenemos que hacer es vincular a toda esta gente que vamos a recibir, desde los turistas, pero también estos VIP que dice FIFA, para que se queden, para decirles, oye, ¿quieres pasarla bien en estos casi 40 días? Quédate en México. Pero también date una vuelta porque aquí hay inversiones. Es decir, México es un país confiable para invertir. Tenemos cifras récord en inversión extranjera directa. Tenemos nuevos anuncios para la inversión privada que anunció la presidenta en industrias muy atractivas. Hay mucho que hacer en México y creo que también el Mundial nos da esa posibilidad de poner a México en la vitrina que demuestre quiénes realmente somos. Invitemos a invertir más en nuestro país y que cada persona que nos visite se vuelva un embajador de la gran experiencia que es visitar y estar en México. Por último, para cerrar, los retos que sí tiene el país, que seguramente estarán sonando mucho para la organización de este Mundial, retos de seguridad importantes, retos de movilidad también en la propia ciudad, transportes públicos no solo destinados para el Mundial, sino para que la ciudad funcione en esos días. ¿Cómo está la comunicación con las distintas dependencias? ¿Cómo se está viendo este tema? Ahí me pones en aprietos, no por los temas, sino porque el respeto a la nota ajena es la paz. Sí. Entonces, en términos de qué están haciendo las ciudades, la jefa de gobierno, Clara Brugada, pronto estará anunciando toda la estrategia de infraestructura del gobierno de la ciudad para el Mundial y para muchos otros proyectos que ya tiene previstos. Entonces, sé que lo está trabajando, pero no me toca a mí hacer ningún anuncio. Le corresponde a la jefa de gobierno y a su equipo. Y lo mismo seguramente estaremos viendo pronto en Jalisco, donde también hay que recordar que el gobierno estatal apenas entró en diciembre, entonces seguramente estarán haciendo sus planes, sus propios anuncios. Ahora, en términos de seguridad, primero, el gobierno de México va bien. Hace apenas unas semanas la presidenta nos demostró con datos muy puntuales pues me parece gran estrategia de seguridad que se demuestra en que han disminuido los homicidios en 16% tan solo en los primeros 3 meses de gobierno. Entonces el país va bien, se está trabajando tanto en acabar con la impunidad, en lograr que en México sí haya justicia, como también con las causas. Hay que acabar con los problemas de raíz, desde las causas que hacen que nuestros niños y jóvenes se acerquen a los grupos criminales
o que los grupos criminales también los vayan cooptando. Entonces tenemos que trabajar como se está haciendo desde las causas. Pero también, por supuesto que estamos trabajando en una estrategia de seguridad para el Mundial. Hay muchas instancias, tanto a nivel nacional, estatal, municipales involucradas. Evidentemente, por tratarse de un tema de seguridad, pues no puedo revelar el plan. Entonces, ahí sí les pido comprensión. Pero sí se está trabajando y de forma muy, pues me parece muy coordinada y muy inteligente, porque también vinculará todos los temas de protección civil. Es decir, tenemos que revisar todos los procesos para que la experiencia, tanto de quienes vivimos y disfrutamos México, como quienes nos visitan, sea una experiencia absolutamente segura, divertida, emocionante para este próximo Mundial 2026. Entonces, sí se está trabajando, insisto, desde esa esfera hasta la seguridad en los estadios, todo está considerado. Perfecto. Y no vendes boletos de la FIFA, que no te escriban. Ni que los no vendo, ni los regalo, ni tengo, ni nada. Oye, tampoco... pero no hay ningún programa del gobierno buscando tener algún tipo de acceso a estadios para la gente o algo. A ver, es queja sabida en redes sociales y públicamente que al menos actualmente son muy caros los boletos. Entonces, sí. ¿Habrá manera, algún tipo de programa que ayude a tener acceso a estadios? Entremos por partes. Los que están ahorita a la venta por parte... Bueno, primer punto, y me voy un paso para atrás. No se dejen sorprender, engañar, no caigan en ningún tipo de extorsiones o fraudes, por favor. La única institución que vende boletos para el Mundial es FIFA. Punto final. FIFA tiene distintos canales de distribución, unos con una empresa que es la que ya empezó a vender estos que le llaman de hospitality, como estos como con todos los servicios incluidos, y que están carísimos, fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población. Y más adelante estará FIFA haciendo ventas seguramente a través de sus patrocinadores y a través de lo que llaman como la admisión general. Todo va a ser a través de FIFA. Lo pueden monitorear a través de la página web de FIFA. El gobierno de México no vende boletos. No tenemos absolutamente nada que ver con el boletaje, más que supervisar que las cosas se hagan de forma correcta y apegada a nuestras leyes. Cualquier queja, sí se pueden acudir con nosotros, pero les pedimos, por favor, de entrada, es que me encontré una agencia de viajes, que un compadre es que me dijeron, me contaron, por favor, no. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer el gobierno de México? Estamos en esas pláticas. Sin duda nosotros queremos que sí sea un mundial para toda la gente. Los fan festivals, por ejemplo, van a ser de acceso gratuito. Ahí lo que sí estamos viendo es que exista una especie de preregistro o también de boleto, algo que permita que pues, el flujo sea controlado y no vayamos a tener problemas, por ejemplo, de protección civil o cualquier tipo de incidentes. Pero, digamos, muchas cosas están todavía en la plática. Como decíamos al principio, 480 días suena mucho, en algunas otras ocasiones suena poco, pero sí hay todavía muchos temas en la mesa por definir y, desde luego, nosotros, desde el Gobierno de México, tenemos todo el compromiso y la instrucción de la presidenta que este sea un mundial que refleje los valores de la Cuarta Transformación. Un mundial para todas y para todos. Perfecto. Pues, Gabriela Cuevas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista y cualquier propuesta, cualquier sugerencia, cómo se pueden sumar también a construir el Mundial para todas y todos, avísenos. Esa es la idea, que aquí participemos todos. Muchas gracias. Gracias a ti.